¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos a jueves, 13 de mayo del 2021. Santiago, un día más o menos helado, probablemente. Pero bueno, siempre con las ganas de seguir aprendiendo, así que sin más ni menos, ¿cierto? Dejo con ustedes a Carolina para que iniciemos esta quinta sesión de Excel básico aplicado. Carolina, por favor, adelante. Hola, muy buenas tardes para todos. Una tarde fría aquí en Santiago, como decía Patricio, pero igual intensa, ¿cierto? Vamos ahí a generar hartos calor, ¿cierto? Harta energía para poder hacer esta última sesión con hartas ganas, ¿cierto? Para aprender cosas nuevas. Bien, les traje hartas cosas novedosas, ¿cierto? Que de hecho son básicas, bien, pero muy útiles al momento de nosotros trabajar con planillas grandes. De hecho, si ustedes ahí cuando vayan viendo, lo que les voy a enseñar ahora va a ser agregando, podríamos decir, algo nuevo, pero utilizando lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿ya? Y aquí le van a encontrar, pero el sentido a Excel, y aquí espero por lo menos sembrar en ustedes las ganas de seguir aprendiendo Excel, ¿ya? De hecho, les traje ahí al final de la clase, ahí al final de la PPT, los que ya la tienen allí, van a poder ver que les traje el link de Microsoft que les había prometido en la clase pasada para los que quieran ahí seguir profundizando, seguir explorando, porque en realidad yo creo que en estos cursos uno se queda como con ganas de aprender más, porque igual son, y además que son muchas cosas en Excel, así que los invito ahí a empezar a trabajar también ustedes, a investigar, explorar. Hay un montón de material ahí en la página de Microsoft que les traje, con el ejercicio resuelto, con casos, hay foros, videos, hay de todo. Así que no podemos ahí decir, ¿cierto?, que nos vamos a quedar fuera por falta de material. Al contrario, hay mucho. ¿Bien? Ok. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Y en este caso ya está la PPT activa y les traje otro libro de Excel para poder trabajar con él. Voy a apagar mi cámara porque igual han estado medias inestables las redes, de repente bajando el video, ahí uno puede mejorar un poquito la señal. ¿Bien? Ok. Comenzamos entonces, como siempre, con las soluciones que dimos del ejercicio de la sesión anterior. Bien, ahí yo les dije que se iban a entretener harto con la sesión pasada porque uno puede hacer e implementar muchas cosas, ¿bien? Y cosas nuevas. Les decía, no son difíciles, pero son cosas nuevas. Y eso mismo, el hecho de que sean cosas nuevas, nos permite también mayor flexibilidad. O sea, a mí se me ocurre hacer otras cosas. Como pasó, muchos de ustedes allí en la clase pasada se iban preguntando, ¿qué pasa si esta función la aplico de esta manera? Prueben, siempre prueben. Si no resulta, no importa, se borra y hacemos otra cosa nueva, ¿ya? Pero siempre que todas estas herramientas, sobre todo hoy en día, se está orientando a una manera de construir aplicaciones en las cuales los usuarios, o sea, nosotros, podamos explorar, bien, y sin temor de echarlo a perder, bien, y como les decía, si se echó a perder, borramos el archivo por último y empezamos de nuevo. Total, la idea es ir aprendiendo y avanzando, ¿ya? Bueno, la clase pasada les dejé este ejercicio pequeño, bueno, comparado con toda la práctica que hicimos dentro de la clase, la verdad es que ese archivo está bastante bueno para volver a repetir los ejercicios, ir entendiendo los conceptos y por sobre todo ir variando, haciendo variantes. Bien, bueno, el ejercicio que les había dejado era bastante simple. Ahí teníamos una frase que en este caso les dejé esta de aquí, el gato con botas se acercó al carruaje, ¿ya? Y les pedía que rescataran estas frases, ¿sí? Y aquí les traje yo las funciones adecuadas para poder rescatar estos elementos, ¿ya? Voy a cambiar a la PPT, ¿ya? Aquí tengo la misma imagen. No alcanzo a ver aquí está mi zoom. Bien, aquí tengo la frase, el gato con botas se acercó al carruaje. Aquí está lo que me están pidiendo, bien, pero acá está la función implementada. Bien, recordemos que en la sesión anterior, de las
funciones como más poderosas aquí eran las funciones izquierda, derecha y extrae. Bien, habían otras más que eran bastante útiles, por ejemplo, concatenar, que nos ayudaba ahí a unir los elementos que íbamos rescatando, unir textos. Concatenar significa unir, ya eso lo utilizamos harto en lenguaje de programación. Y la concatenación es la unión de textos. ¿Sí? A partir de varios datos yo puedo ir armando frases, ¿ya? Y también vimos las funciones minusc y mayusc, que era para convertir el texto a minúscula o mayúscula respectivamente, ¿ya? Entonces, si queríamos extraer la frase, en este caso, el gato, teníamos que irnos a la izquierda de lo que es la frase y contar cuántos eran los caracteres o los símbolos o las letras que nosotros queríamos rescatar. Recuerden que los espacios en blanco también cuentan un carácter. Ya todo lo que es simbología, símbolos de números, letras, el hashtag, el guión, el signo más, todo lo que está en el teclado nosotros le llamamos o le decimos caracteres. ¿Bien? Y esos caracteres son los símbolos que tenemos. Por lo tanto, el espacio en blanco también se considera como un símbolo dentro de este mundo y también lo debo contar. ¿Ya? Entonces acá nos poníamos en la primera posición y íbamos contando. 1, 2, 3, el espacio en blanco. 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, yo necesito recortar estos 7 primeros caracteres. ¿Ya? En la función izquierda, no se olviden, lo primero que le tenemos que decir, ¿dónde está el texto? En este caso, en la celda A1. Punto y coma, le decíamos cuántos caracteres queríamos. En este caso, el gato tiene 7, considerando el espacio en blanco. Bien, y al momento de ejecutar, efectivamente me trae esos elementos. ¿Ya? Lo mismo en carruaje, pero en este caso, carruaje se encuentra a la derecha del texto. ¿Ya? Y contamos que carruaje, que era lo que nos están pidiendo, tiene 8 caracteres. Aquí no considero espacios en blanco porque en realidad no me sirven, ¿ya? Hoy solamente quiero la palabra. Y decimos derecha, A1, punto y coma, 8 caracteres. ¿Bien? Con botas. Ese estaba entre medio. Bien, allí tuvimos que usar la función extrae, porque la función izquierda o derecha solamente parte de los extremos. Bien, en cambio la función extrae, tal como dice su nombre, extrae desde el interior de la frase. Aquí necesitamos darle un argumento más, ya un dato más. Bien, la función extrae parte como siempre, dándole la celda donde se encuentra el texto. A continuación, le digo desde qué posición tiene que rescatar. Entonces, la idea es que en la posición 9, acá, se ponga allí. Y el último elemento, que en este caso coincide que es un 9 también, le digo que a partir de la posición 9, el Excel me traiga los 9 caracteres siguientes. ¿Bien? En este caso sería con espacio botas. Esos son 9 caracteres. ¿Bien? Y eso es lo que me va a traer de vuelta y me lo entrega en esta celda. Entonces recuerden la celda donde está el texto, desde qué posición quieres recortar y cuántos caracteres quieres recortar o extraer. ¿Bien? En el otro caso, se acercó, también es lo mismo. Extrae, le doy la celda, en este caso la A1, y le digo, posiciónate en la posición, valga la redundancia, número 19. Entonces, si empezamos a contar, vamos a ver que la S está ubicada en la 19ª posición. Y de allí le digo, rescátame 10 caracteres. Y de ahí cuenta 10 caracteres que justamente es C espacio acercó. Hasta allí tenemos los 10 caracteres. ¿Ya? No se olviden que esta solución está en la primera hoja del archivo que les envié, donde le puse solución sesión 4. ¿Bien? Ok. ¿Alguna duda al respecto? ¿Algo que quisieran comentar de la clase pasada? Y les dejé igual escritas las funciones. ¿Bien? Ok.
voy a pasar a lo que hoy nos llama. Bien, esta parte, si se entretuvieron en la clase pasada, en esta se van a entretener mucho más. Bien, porque como les decía, vamos a empezar a complementar con lo que hemos aprendido hasta ahora y lo vamos a unir para formar o lograr realizar un Excel que tenga más potencial, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con las referencias a celdas, pero en otras hojas, o sea, en mis funciones, en mis fórmulas, no solamente voy a trabajar con las celdas de la hoja, sino que ahora voy a poder hacer funciones o fórmulas, lo que yo quiera, pero con celdas de otras hojas en el mismo libro. Y cuando vean lo fácil que es hacerlo, la verdad es que ahí se van a entretener. Yo creo que esta clase va a ser muy, muy buena en ese sentido. Bien. Ahora, ¿qué son estas referencias a celdas de otras hojas? Nosotros ya hemos visto que Excel se maneja con el tema de las referencias. Ya, por ejemplo, en una misma hoja yo puedo hacer una suma, puedo aplicar una función promedio, pero yo puedo trabajar con celdas que están ubicadas en otras posiciones. No es necesario que estén todas juntitas. Pueden estar en unas líneas, 10 líneas más arriba, 5 columnas más a la izquierda o a la derecha, etc. ¿Bien? ¿Cuál es la gracia de esto? Que allí el Excel ya sabe referenciar. Ya cuando yo le digo promedio A1, 2 puntos, B5, ¿cierto? Ya sabe Excel dónde tiene que ir a buscar. Yo le doy como la dirección, ya sabe dónde ir, por este concepto que tiene. Pero como ya Excel sabe referenciar, los creadores de Excel hace mucho tiempo dijeron, bueno, si podemos manejarnos dentro de la misma hoja, ¿podemos hacerlo con otras hojas? Obviamente que sí, porque en ese caso le tendríamos que dar, entre comillas, la dirección de dónde se encuentran los datos. Si se encuentra en otra hoja, le voy a tener que decir, si quiere sumar la celda que está en la hoja 3, A1, bien, ya sabe el Excel, me voy a ir a la hoja 3 y dentro de la hoja 3 voy a buscar la celda A1. Si le digo, súmalo con la hoja, con la celda, por ejemplo, B7, que está en la hoja 5. Entonces Excel dice, ya, me voy a la hoja 5, busco la celda B7 y la traigo a la primera hoja. ¿Y qué me está pidiendo? Que esos dos elementos referenciados los sume. Entonces puedo ir, o sea, le puedo pedir a Excel que vaya a buscar datos dentro de la misma hoja, ¿ya? También les voy a adelantar que Excel también lo puede hacer con celdas ubicadas en otros libros. O sea, no solamente a nivel de hoja, sino que también lo hace a nivel de libros. Y eso es espectacular, ¿ya? De hecho, con archivos ubicados en computadores de otra persona. Ya, o sea, obviamente conectados a la misma red. Los puede ir a buscar a un archivo Excel que tú lo tienes, por ejemplo, en la nube, la famosa nube. También lo puedes hacer, ¿bien? Obviamente que ahí hay que saber un poco más, ¿cierto? Hay que activar los permisos, etcétera, pero es perfectamente factible, ¿ya? Ahí estamos empezando a ver ya las gracias del Excel, ¿bien? Ahora, la referencia la haremos dentro de una fórmula o de una función, o también el del llamado, también les incluí algo para ir a buscar un valor solamente. Me lo quiero traer, está el valor de la celda B5 ubicada en la hoja 5, lo que quiero que aparezca también en la celda, en la hoja A1, ¿ya? También lo podemos hacer y la verdad es que es bastante simple, ¿bien? Ojo, puedes llamar datos que están ubicados en hojas del mismo libro para utilizar en cálculos. De hecho, en el archivo que yo les mandé, fíjense que a las hojas, de hecho, yo les cambié nombre. Hasta eso puede hacer, ¿ya? Así que independiente si le cambiaste el nombre, le dejaste los mismos, lo importante es decirle el nombre que tiene, ¿ya? Por ejemplo, bueno, esto es lo que ahí les esquematicé, ¿cierto? En la hoja 1 queremos sumar el total de gastos de la hoja 2 y hoja 3. Entonces, fíjate, aquí yo tengo la hoja 1 de mi archivo y justo quiero hacer una suma, pero la suma la quiero hacer con elementos que están en la hoja 2 y en la hoja 3 del mismo libro. Eso es perfectamente posible de hacer. Lo que sí
Hay que ser ordenado, saber dónde están los elementos y nada más. No es nada más de complejo, ¿ya? Y aquí se van a entretener harto. ¿Cómo se hace? Les puse igual un paso a paso para que después cuando repasen y quieran recurrir de nuevo a las explicaciones, se las dejé también aquí por escrito para que también las tengan a mano. Entonces, les escribí acá. Si quieres traer el valor de una celda ubicada en otra hoja, te vas a posicionar en la celda donde quieres dejar el valor. Vas a digitar nuestro antiguo amigo, el signo igual. Luego vas a escribir el nombre de la hoja de Excel, donde está lo que tú quieres rescatar, y al final de la hoja del nombre de la hoja vas a poner un signo de exclamación. ¿Bien? Y luego, sin saltarte ningún espacio, vas a escribir la celda con la cual quieres trabajar o podría ser también un rango de celdas, como siempre lo hemos hecho. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo igual, por ejemplo, lo puedo escribir en una hoja, igual, hoja 2, signo de exclamación, B2. Ahí yo le cambié el color para que vayan identificando las situaciones, porque Excel cuando lo escribe todo de un mismo color, pero ahí se los dejo ahí para que les quede más claro, ¿ya? Hoja 2, signo de exclamación, B2. ¿Qué significa? Que en la celda donde yo estoy en este libro ahora, si yo escribo eso, Excel va a ir a la hoja 2, va a tomar lo que hay en B2 y lo va a poner en la celda donde tú tipeaste esta operación, ¿ya? Ahora, ¿lo podemos usar con funciones? Y aquí viene lo entretenido. Sí, puedo hacer, por ejemplo, en este caso yo puse una suma y fui a buscar un rango de celdas, en este caso de la B2 a la B6, pero que están ubicadas en la hoja 2, no en la misma hoja donde estoy trabajando. Entonces Excel, como es muy obediente, tú le dijiste, anda a la hoja 2, tráeme todo lo que está en las celdas B2 y B6 y lo sumas. ¿Por qué? Porque la función lo dijo. Y lo que te arroja en la celda donde tú escribas esto es el resultado de ese elemento. ¿Bien? Así que eso es entretenido, aquí se los dejé más explicado, ¿cierto? Recuerden que para traer un valor, sin una función de por medio, yo solamente pongo el nombre de la hoja, el signo de exclamación y el nombre de la celda. Si queremos hacerlo con una función, escribimos la función obviamente y en el adentro, ¿cierto? De los argumentos, en vez de escribir solo el rango, le voy a poner primero el nombre de la celda donde se encuentra y el signo de exclamación, ¿ya? Y con eso, Excel ya sabe que tiene que ir a buscar los datos, hacer la operación y mostrarte el resultado. Y esto lo hace en fracciones de segundo, ¿ya? O lo que te demoraste en hacer Enter. ¿Bien? Apliquemos, juguemos con esta nueva funcionalidad. Esto es muy entretenido. Ahí yo creo que más de alguno le va a poder encontrar alguna utilidad a este tema, ¿cierto? De repente uno, a medida que vamos avanzando en el mundo de Excel, como que vamos diciendo, uy, ¿por qué Excel no podría hacer esto? Bueno, sí lo hace, la verdad es que hace muchas cosas, ¿ya? Entonces, en el libro de práctica que les enviamos hoy, la sesión 5, usaremos las hojas llamadas gastos totales, gastos mes 1 y gastos mes 2. Yo se las pinté de color amarillo porque igual puse otras hojas que vienen obviamente los siguientes ejercicios, pero la idea es para que no se confundan, así que las pinté, ¿ya? Vamos a trabajar en la primera hoja que se llama gastos totales, ahí hay una serie de elementos que son como a modo de resumen, ¿ya? Necesito calcular elementos con los gastos del mes 1 y del mes 2, ¿bien? Así que con eso vamos a ir trabajando, ¿ya? Ahí les pongo una vista de la hoja primera, la gastos totales. Si te fijas, ahí le puse un título, resumen de gastos fijos, puse un total final y gasto promedio, en este caso de los 2 meses. Las tablas están vacías. Bien, en el mes 1 voy a necesitar, por ejemplo, el nombre del mes. Si es enero, si es febrero, si es marzo, ¿qué es? El total de todo, de los gastos del mes, el promedio de los gastos del mes 1, el gasto más alto del mes 1 y el gasto más bajo. Ahí lo que vamos a usar son las funciones suma, promedio, max y min.
Y lo mismo voy a hacer con el mes 2, que está ubicado en la hoja gastos mes 2. Vamos a ir para allá, me voy a traer el nombre del mes, la sumatoria de todos los gastos, el promedio de gastos, el gasto más alto y el más bajo, pero del segundo mes. Y después aquí en el total final vamos a colocar la suma de gastos, ¿cierto? Del mes 1 y del mes 2, que lo puedo sacar de acá directamente, y el gasto promedio entre los 2 meses. ¿Bien? Aquí está una pequeña vista de las dos hojas que tengo por gastos mes 1 y gastos mes 2. En este caso yo le puse el mes, es enero, y ahí puse algunos gastos. Ahí le inventé números, ahí empecé ahí a generar datos. Bien, eso ya está listo. No tenemos que hacer nada con eso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero, van a ir a la hoja gastos totales. ¿Dónde está esto de aquí? ¿Bien? Y vamos a trabajar con el mes 1, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es que quiero que al lado, en la celda B6, quiero que me aparezca el nombre del mes que está en la hoja gastos mes 1, ¿sí? Me lo voy a traer, no lo quiero escribir yo, lo quiero traer, de manera que, y bueno, ahí no les voy a explicar eso, por eso los voy a dejar ahí de sorpresa. Voy a cambiarme mi Excel, bien, aquí está la hoja gastos totales, gastos del mes 1 y gastos del mes 2. Bien, me vuelve a la hoja gastos totales. Me voy a traer el nombre del mes 1. Para ello, digito signo igual, el nombre de la hoja se llama gastos mes 1. Es gastos mes 1, signo de exclamación con el puntito hacia abajo, y luego determinamos en la celda en donde se encuentra, que en este caso era la B1, y digitamos B1. Cierro, y ahí estaríamos listo. Enter, y me trae lo que estaba en esa celda. Voy a ir a mirar la hoja gastos mes 1, y efectivamente enero estaba allí, en la celda B1, pero de la hoja gastos mes 1. ¿Sí? Vayan haciéndolo ustedes y me van contando cómo les va. ¿Ok? Fíjense que Excel va a buscar esa información en tan poco tiempo que mientras yo estoy dando Enter ya lo tiene de vuelta. ¿Sí? Ya lo tiene listo. Ahora, yo les voy a mostrar también otra manera de ir a buscarlo, porque ustedes me dicen, ah, es que no me acuerdo en dónde estaba la celda. No importa, Excel nos da esa libertad. Voy a borrar la fórmula, ¿bien? Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Miren, esta es otra forma de hacerlo, ¿bien? Pero tienen que ser ordenados. No cliquen en ninguna otra parte más, o si no se nos va a complicar, ¿ya? Tienen que ser solamente ordenados. Digito, signo igual. Quiero traerme el mes 1 y no me acuerdo dónde está. ¿Qué voy a hacer yo? Fíjate acá, voy a cliquear una vez en la hoja donde está. Gastos mes 1. Clic. Aquí arriba está la edición de la fórmula. No la he perdido. ¿Bien? Estoy en la hoja gastos mes 1, pero ojo, estoy editando la fórmula en la hoja gastos totales. ¿Dónde está el mes? Aquí, en B1. Das un solo clic y fíjate aquí, ya se construyó la fórmula. ¿Estás lista o estás listo? Enter. Listo. Y me devuelve solito a gastos totales. Lo voy a repetir por si alguien se perdió en la explicación. Signo igual. Voy a la hoja donde está el dato. Gastos mes 1. Cliqueo donde está el dato que quiero una vez. Pum. Enter. Listo. Ahí está. Por si no me acordaba que era la B1. Bien. Tienen esas dos formas de hacerlo.
Bien. Entonces, ahora vamos a trabajar con una función. En este caso es la función suma. Bien. Y voy a ir a la hoja de gastos mes 1 para ir a buscar el rango de gastos que tengo que sumar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Digito el signo igual y voy a aplicar una función de suma. Se abre el paréntesis. Ahora suma está esperando que yo le diga dónde están las celdas. Antes nosotros le escribíamos, por ejemplo, B2 a B6, bien, porque estábamos en la misma hoja, pero ahora mis datos están en otra hoja. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a la hoja gastos mes 1, clic. Fíjate que ahí estoy mirando todavía en esta parte arriba, está la edición de la función, pero en el otro lado. Y voy a seleccionar los datos, las celdas donde están. Voy a ir aquí, cierro el paréntesis y está lista. Entonces, suma, fíjense que arriba está la función. Bien, la suma, abro paréntesis, le digo, anda a buscar el rango de celdas de la B4 a la B6 que está en la hoja gastos mes 1, signo de exclamación. Enter. Y magia, aparece la suma de los elementos con los cuales estamos trabajando. Ahí se las dejo disponibles para los que están siguiendo el ejercicio y lo puedan desarrollar. Ahí les doy unos segundos para que puedan editarla bien. Si se equivocaron, borren y háganlo de nuevo. Bien, no se compliquen por esas cosas. Bien. Lo mismo vamos a hacer con el promedio de gastos. ¿Ya? Voy a darle Enter. ¿Sí? Me voy a volver a la PPT y les voy a mostrar esa parte. Bien, ahí está el ejemplo de la B7. Bien. Vamos a ver el promedio de gastos. Se los voy a dejar ahí que está más grande que lo puedan ver mejor. Entonces, si queremos calcular el promedio en la celda B8, vamos a digitar lo siguiente. Igual promedio, que es nuestra función, ya la conocemos, y luego le digo dónde están las celdas. No te olvides, nombre de la hoja, gastos mes 1, signo de exclamación, B4, dos puntos, B9, todo junto, sin espacios entre medio. Y cuando estén listos, no se olviden cerrar ahí el paréntesis, presionan Enter. Bien, les dejo ahí unos segundos para que puedan hacer el ejercicio sin problemas. Bien, vamos al siguiente, nos falta el gasto más bajo, perdón, más alto. Se van a posicionar en la celda B9, aquí, y van a digitar lo siguiente. Para encontrar el valor mayor, recuerden que usábamos la función max. Por lo tanto, igual max, abrimos paréntesis, y max lo único que necesita es el rango de celda donde quiere que nosotros busquemos. Bien, por ende, le voy a decir gastos mes 1, que es el nombre de mi hoja, signo de exclamación, B4, dos puntos B6, que es ahí el rango donde están los elementos.
y luego cierran el paréntesis y presionan Enter. Bien, yo lo voy a ir haciendo acá porque no lo había hecho. Igual promedio, gastos mes 1, de la B4 a la B9 están todos los datos. ¿Ah? Cierro paréntesis y vamos sacando los datos. En el caso del gasto más alto, recuerden que era max, abro paréntesis, voy a hacerlo digitando. ¿Ah? Gastos mes 1, se me pasó la tecla mayúscula. Gastos mes 1, signo de exclamación, y luego el rango de celdas que ya sé que es de la B4, 2 puntos, B6. Cierro paréntesis, Enter. Como ustedes quieran hacerlo. Pueden ir directamente si no se acuerdan o si ya notaron cuáles son las celdas que les interesan, las pueden hacer rápidamente desde acá. Bien. Para el gasto más bajo, hacemos lo mismo usando la función min. Y hacemos de nuevo la misma referencia. ¿Se dan cuenta que siempre es lo mismo? Este tipo de manejo nos sirve mucho, por ejemplo, en un libro donde yo tengo, por cada hoja del libro, yo tengo, por ejemplo, pueden ser distintas bodegas o distintos productos, ¿bien? Y en la hoja, en estas hojas generalmente estas son para hacer resúmenes, ¿ya? Si se ponen a buscar ejemplos de este tipo de ejercicios, podríamos decir, o de aplicación, más que de ejercicios de aplicación, se van a dar cuenta, por ejemplo, presupuestos, de acuerdo, o pagos que hemos hecho durante los meses, ¿cierto? Pago de cuentas también, uno las va haciendo hoja por hoja, hace una para cada mes. Y al principio o al final, depende de ustedes donde la quieran ubicar, hacemos esta hoja de resumen que trabaja con todos los datos de los elementos, ¿cierto?, con los cuales estamos trabajando. Voy a construir mi función para el min, igual, mínimo, ¿cierto? Y le decimos de nuevo gastos, no se me quedó pegada la tecla, gastos mes 1, signo de exclamación, no se te olvide, y colocamos las celdas de la B4 hasta la B9. B9. Cerramos el paréntesis, Enter. Y va, busca y lo trae. Esto era para la hoja del mes 1, que en este caso resultó ser enero. ¿Bien? En el caso del mes 2 es lo mismo, pero obviamente con la hoja gastos mes 2. Y vamos a repetir el ejercicio para que ahí vayan acostumbrándose a usar la fórmula, etc. Bien, trabajemos entonces ahora con el mes 2. ¿Ya? Así nos debiera quedar el mes 1. Ahí se me había... Ah, eso era lo que les iba a decir. Bien, por ejemplo, aquí esto es lo que debiera quedar, ¿cierto? Enero, 210.000, 35.000, 80.000, 15.000.
Bien, yo igual había editado esas celdas donde están los resultados y le había puesto el tipo de dato moneda. Recuerden hacer eso cuando ustedes trabajen con sus datos, no se les vaya a quedar ahí en el olvido, ¿cierto? Y tenga un dato que no corresponda, o sea, un tipo de celda que no corresponde y les va a salir cualquier cosa. Yo ahí me preocupé de marcar las celdas, ir a formatos de celda y colocar que eran de tipo moneda, en este caso pesos chilenos, ¿ya? Ahora, esto les quería proponer. Aquí les dije, vayan a la página o a la hoja gastos mes uno y cambien el nombre del mes. ¿Y qué es lo que ocurre en la hoja gastos totales? Voy a hacer el ejercicio acá. Me voy a ir a la hoja gastos mes uno y en vez de enero voy a cambiar eso y le voy a escribir marzo. Enter. ¿Qué pasó con la hoja gastos totales? Carolina, mira, ¿Sí? ahí está preguntando Lisette por qué en promedio es de B4 hasta B6. Ah, a lo mejor yo me equivoqué al transcribir, pero es de B4 a B9. Claro, eso, es hasta Sí, eso B9. Sí, eso ahí me está diciendo Lisette. sí. Ahí En está. este caso, sí, es de B4 a B9, porque aquí están los Perfecto. elementos que queremos promediar. Sí. A ver, voy a revisar al tiro. Ya. Gracias, Carolina. Y Sí, gracias, eso es Lisette. perfecto. Sí. Ah, ya, lo que le estaba diciendo. Cambié el mes, ¿sí? Y como estaba referenciado desde la hoja gastos totales, miren lo que pasó acá. Cambio automático. ¿Bien? Si yo hago una actualización en los gastos, por ejemplo, en vez de agua no pagamos 20.000, sino que pagamos 50.000, yo después voy a mirar a mi hoja y todos los datos se actualizaron. ¿Bien? Ahí, claro, ahí le puse B6 también, B9. Es de la demencia senil que de repente me ataca, ¿ven? Ahí sí, ahí sí. Gracias, Lizeth. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, todas estas funciones que yo agregué acá dependen de los valores que están en esta hoja. Así que si yo voy cambiando, enero, bien, y en este caso en vez de 50.000, escribo los 20.000 que inicialmente teníamos, me devuelva la hoja gastos totales y todo se actualizó. Está todo conectado, todo referenciado, o sea, Excel está atento a cualquier cambio que haya. Al momento que yo hago el cambio y presiono el Enter, Excel automáticamente me actualiza todos los valores. Entonces aquí ya tengo una herramienta que está automatizada y que me va permitiendo en este caso confiar, bueno, ahí Excel es súper confiable en esa parte, cualquier actualización, cualquier cambio que yo haga, en esta tablita de resumen me van a aparecer los elementos que corresponden, ¿ya? Por eso es súper útil, sobre todo el tema de los resúmenes. De repente cuando manejamos muchos datos, son 3, 4, imagínate, si fuera una hoja por mes, serían 12 hojas, ¿cierto? Imagínate estar cada vez que me preguntan, oye, ¿cuál fue el promedio de ventas de 3 meses o de 4 meses en particular? Yo haciéndolo manual sí se puede hacer, pero eso requiere tiempo, nos podemos equivocar, etcétera. O sea, qué mejor que Excel se lo dejemos a Excel. Y en ese caso solamente yo tendría que referenciar lo que yo quiero que calcule y lo hace de manera automática. Ya, más encima lo actualizo y solito, no le tengo que decir nada a Excel, solito sabe que me lo tiene que actualizar y dejarlo como debe ser. Bien, vamos al mes 2 para que hagamos lo mismo, volvamos a repasar. Ya hice con 2 meses haciendo lo mismo para que vayan repasando y vayan ahí conociendo estos elementos. Entonces, vamos a la hoja de gastos totales de nuevo. Ahora nos vamos a concentrar en el mes 2. ¿Bien? Por lo tanto, en la celda E6, acá, vamos a llamar al contenido de la celda E6. Vamos a hacer ¿cómo se llama? La referencia. Entonces, te posicionas en la celda E6 y digitas lo siguiente. Gastos mes 2, signo de exclamación, B1, porque en la celda B1 se encuentra el nombre del mes. Pero ahora obviamente vamos a ir a la hoja, a la siguiente hoja, gastos mes 2. Cuando estén listos, presionen Enter.
Bien. ¿Ok? Vamos al siguiente elemento, calcular el total de ventas del mes 2, que en este caso es febrero. Usamos la función suma y le damos la referencia de dónde se encuentran esas celdas que están aquí. Gastos mes 2, signo de exclamación, no se olviden de ese es el gran detalle, ahí el Excel sabe que tiene que ir a buscarle esa celda, perdón, a esa hoja, y luego en esa hoja rescata las celdas que tú le diste allí. Bien, vamos al siguiente elemento. Calcular el promedio. Nuevamente nos posicionamos en este caso en la celda E8 y digitamos lo siguiente. Igual promedio, abrimos el paréntesis e invocamos a la hoja donde están los datos. Gastos mes 2, signo de exclamación. Y a continuación, celdas B4 a la B6, separado por 2 puntos como siempre los rangos. Cierren el paréntesis y luego le dan Enter a la fórmula y nos va a traer el promedio de gastos de ese mes. Bien. Vamos al siguiente elemento. La función max para encontrar el gasto más alto. Igual max, gastos mes 2, signo de exclamación, B4, 2 puntos, B9. Cierran el paréntesis y presionan Enter. Bien. Vamos al siguiente elemento. Gasto más bajo. Usamos la función min. Nuevamente, la referencia a la celda, signo de exclamación, B4, 2 puntos, B9. Por mientras que implementan eso, les voy a decir ahí un dato. Ya, ojalá si le cambian el nombre a la hoja, no pongan espacios entre medio. Si se fijan ahí, yo gastos mes lo puse todo junto. Y para diferenciar una palabra de otra, le fui poniendo mayúscula cada vez que aparecía una palabra nueva. Bien, escríbanlo todo de largo. No le pongan espacios entre medio porque ahí se complica. Ahí hay que hacer algo, otras cosas más que son un poco más enredadas, pero yo lo quise hacer más que nada simple, así que acostúmbrense a ponerle a los nombres de las hojas el nombre de corrido, ¿ya? Para que sea más fácil de manejar. Ya, si hay espacio en blanco hay que hacer otras cosas y uno se complica un poco, pero ahí es mejor hacerlo todo de corrido y las palabras las van diferenciando agregándole una mayúscula al principio, ¿ya? Voy a ir al archivo y voy a hacer el ejercicio. Bien, entonces, dijimos que era igual y voy a traerme el nombre del mes 2. Voy a ir a la hoja gastos mes 2. Fíjense que arriba, aquí en esta zona, en la edición de la fórmula, ahí está, lo estoy viendo, y presiono aquí o cliqueo en B1. Le doy Enter y listo, ya tengo el mes de febrero.
El total es una suma, ¿cierto? Voy a gastos mes 2 y selecciono el rango de celdas que me sirve. Acá le pongo, cierro el paréntesis, le doy enter, listo. El promedio, igual, promedio, lo voy a hacer ahí tipeando, gastos, mes 2, signo de exclamación, B4, 2 puntos, B9. Ahí no se me vaya a pasar el 9 o el 6 de nuevo. Bien. Enter. Y ahí me da. Igual, el gasto más alto, max. Max, abrimos paréntesis, gastos, mes 2, signo de exclamación, B4, B9. Cierro paréntesis y le doy enter. Gasto más bajo, usamos la función min. Abrimos paréntesis y nuevamente lo voy a hacer con el moviéndome, ¿cierto? Presiono en gastos mes 2, selecciono las celdas, cierro el paréntesis y le doy enter. Y listo. Bien. Al igual que en el caso anterior, cualquier modificación que yo le haga a la hoja gastos mes 2 se va a ver impactado, ¿cierto? En la hoja de gastos totales. Ya, si le cambiamos el nombre al mes, me va a cambiar en lo que voy a ver en la hoja gastos totales. Si le cambio algún valor en los gastos, el cálculo, ya sea la suma, el promedio, el max o el min, también se va a ver modificado. ¿Por qué? Porque Excel tiene esa capacidad de tenernos los cálculos, podríamos decir, todos actualizados. Al momento de que yo ingreso una modificación, le doy Enter, Excel actualiza todas las funciones, todas las fórmulas que están asociadas con esos valores, ¿ya? Entonces, eso es una de las ventajas en este caso de Excel. Por eso, en el mundo, ¿cierto?, de los informáticos, por eso de repente Excel tiene más características de programa que es una programación simplificada, podríamos decir. Ustedes no están viendo las líneas de código que hay detrás de esta aplicación, solamente lo hacen. Y si ustedes se dan cuenta, esto no es tan difícil de aprender, hay que aprenderse la técnica. De hecho, de repente con una hojita uno anota la forma como se hace y después uno rápidamente lo aplica y puedes hacer, en este caso, estás haciendo, o sea, desde la perspectiva informática, yo te puedo decir que estás haciendo referenciación a espacios de almacenamiento en la memoria. Eso es lo que están haciendo, pero ustedes ni se enteraron de lo que era, sino que usan esta técnica, este método, siguiendo, obviamente, escribiéndolo como Excel lo pide, siguiendo toda la alternativa, él lo hace a la perfección y lo hace por nosotros. O sea, aquí hay un alto nivel de abstracción, como le llamamos nosotros. Excel hace para el usuario que algunas actividades que son complejas sean fáciles de realizar. Por eso siempre digo, Excel no es difícil, lo que hay que saber es cómo hacer las cosas. El que se encarga de la parte difícil es Excel, ¿bien? Por eso es importante ir buscando ejemplos, buscando tutoriales de repente, si quieren profundizar más, véanlos. Ya hay hartos tutoriales, sobre todo hoy en día con el tema de la pandemia, han salido hartos tutoriales. Sí, ahí alcancé a leer lo que decía Luis, sí, exactamente. Aquí el tema de las liquidaciones de sueldo, pero espectacular, ya para una empresa pequeña que no necesita un programa y una base de datos, Excel se comporta como los dos elementos, ya porque recuerden la cantidad de filas que es capaz de tener, o sea, si tienes, no sé, más de 1 millón voy a una exageración acá, más de 1 millón de empleados y quieres hacer las liquidaciones de sueldo de enero, febrero, marzo, etcétera, o sea, de más lo hace. Acuérdense que Excel tiene de filas por cada hoja más de 1 millón, alrededor de 1.600.000 líneas. O sea, si tengo 1 millón de empleados, uno por fila, listo, estamos listos, ¿bien? Y hojas, muchas más, así es que tiene ese potencial, ¿ya?
Ok. Vamos a hacer lo último que nos falta, que sería la parte de arriba, que es calcular el total de los 2 meses. Bien, ahí le había borrado, ahí me quedó un cero porque le borré los meses. Pero fíjense acá, total final, ahora sí que ya que me traje los datos, hice los cálculos, voy a sacar el total final, que no va a ser más que sumar el total del mes 1 y el total del mes 2. Y lo dejo acá. Y eso es una función súper simple. Bien, en este caso, en la celda B3, vamos a hacer lo siguiente. Igual, suma, digitamos la celda B7, que es donde está el gasto del mes de enero. Ojo, punto y coma es 7, que es el gasto del segundo mes, que está acá en la celda E7. ¿Por qué no hay un punto y coma? Porque no es un rango. Quiero que sume esta celda y esta celda, no que no me tome las que están entre medio. Que vaya puntualmente a la celda B7 y luego la celda E7. Recuerden que el punto y coma me permite ir tomando elementos particulares. ¿Ya? En la celda B4, que me permite sacar el gasto promedio, bien, yo voy a tomar el promedio también de las celdas B7 y de la celda E7, no el rango, sino que voy a tomar el valor de B7, el valor de E7 y con esos dos elementos calculo el promedio, el Excel. ¿Sabes? Somos muchos, dijimos, o sea, el Excel para calcularnos el promedio. Bien, lo voy a implementar yo acá. Entonces aquí, como siempre, la forma que hemos visto hasta el momento sería una suma, bien, de esto, punto y coma, esto, ¿cierto? Porque si no, si le pongo los dos puntos entre medio me va a tomar el rango, bien. De hecho, miren, si lo hago así, le pongo 2 puntos hasta acá, fíjense, me está demarcando el rango. Y generalmente ahí me va a salir un error porque me va a decir, no puedo calcular el promedio con el total. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo quiero solamente dos celdas en particular y las separamos por el punto y coma. Es 7. Bien, y listo. El gasto promedio, invocamos a la función promedio y le decimos la misma celda. El gasto de enero con el gasto de febrero, de manera puntuales. ¿Sí? Hacemos enter. Y bueno, ahí podríamos seguir haciendo cosas como las que hemos visto hasta ahora. Podríamos evaluar en qué mes gastamos más. ¿Ya? La voy a agregar aquí, ¿cierto? Eh, gasto más alto. En este caso sería aplicar la función max entre la celda B7 y la celda E7. Entonces digitamos igual max, abrimos paréntesis, y doy la celda B7, punto y coma, E7. Y ahí me dice cuál fue el gasto mayor, que en este caso fue el de enero. Ahí para que ustedes vayan probando también, recuerden ahí ir experimentando, viendo también qué más podemos ir haciendo. ¿Ya? Recuerden que, fíjense en esos valores, si yo voy al mes 1, cambio los datos, por ejemplo, pongo marzo aquí, en vez de 20.000, tengo 200.000, voy a afectar harto los valores. Me quedan 2 millones, se me pasó un cero. Y aquí en vez de febrero voy a poner abril, y en vez de 30 voy a poner 300.000, voy a gastos totales, y ya todo se cambió, ya todo varió. ¿Ya? Vuelvo a la PPT.
Bien, voy a pasar al siguiente ejercicio. En el ejercicio 2 vamos a usar las hojas resumen, bodega 1, bodega 2, bodega 3. Bien, y esa es la vista que tiene. En la hoja de resumen, ahí tengo varios elementos ahí asociados, ¿cierto? Ventas del primer trimestre, bodega 1 y todas las ventas por producto, bodega 2, etcétera. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Y las otras hojas, la bodega 1, 2 y 3 en realidad tienen el mismo formato, pero obviamente los datos son los que van cambiando. ¿Ya? Esas las pinté, ay, no me acuerdo en qué color, parece que le puse un color morado. Bien, están aquí. Me voy a cambiar. Ahí está nuestra hoja resumen. Bodega 1, que ya les di datos a ustedes. Bodega 2 y bodega 3. Bien, todos tienen datos. Las celdas de aquí ya las definí de tipo, ¿cómo se llama? Moneda. Ya están definidos como tipo moneda. Ah, no, pues no las definí. Ahora ya las estoy mirando. Bien, voy a aprovechar de hacerlo para que... Ahí se me fue esa parte. A ver, voy a ir a general. Presiono en moneda. Perfecto. Voy a hacer lo mismo acá. Monedas. Bien, no es difícil. Esto es lo mismo que hacíamos. ¿Se acuerdan que yo entraba al formato de celdas? Aparecía esta ventanita. Elegíamos moneda y por defecto ya estaba el símbolo peso nuestro. Bien. Y vamos a ir de nuevo. En este caso, esta parte es como un atajo. Voy directo acá y lo hago más rápido. Bien. Volvamos a la PPT. Se nos pide extraer desde las hojas de las bodegas 1, 2 y 3 los datos que en esta hoja estoy señalando. Vamos viendo. En la hoja bodega 1 se tienen los datos de las ventas de los productos vendidos en el primer trimestre. Ingresa las funciones necesarias en las celdas B11, B12 y B13 para hacer, en este caso, las sumas de enero, febrero y marzo. Voy a mi ejercicio. Bien. Entonces, en la bodega 1, hoja bodega 1, vamos a tener que hacer algunos elementos. Bien. Acá me piden que haga la sumatoria de ventas del mes de enero, que en este caso serían todos esos elementos. Digitamos igual, suma, y damos el rango que queremos sumar. Aquí en este caso estamos haciendo lo mismo de siempre, trabajando con datos que son de la misma hoja. Igual, suma. En este caso es febrero, por lo tanto sumamos esta columna de acá. Y acá suma, abrimos paréntesis y sumamos el mes de marzo. Bien. Les dejo ahí activa la función por si alguien la necesita recordar. Bien, recuerden ahí, hay que ir moviéndose a través de los distintos rangos. Para enero serían las celdas B4 a la B9. Para febrero serían las celdas de la C4 a la C9. Y para marzo serían las celdas D4 a la D9. En este caso aplicamos solamente la función suma. Voy a mostrarles en la PPT. Ahí les dejé las funciones. Este ejercicio lo hice un poco diferente para que vayan viendo las distintas utilidades. Ah, y también hay un montón de plantillas, hablando de las plantillas, lo que hablábamos la semana pasada, hay un montón de plantillas también
que nos permiten trabajar con estos elementos ya vienen hechas. Después las personalizamos. Bien, voy a pasar a la siguiente. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la hoja bodega 2. Bien, hacer las sumas del mes de enero, febrero y marzo. Y les dejo aquí las funciones para que las implementen. Bien, voy a hacerlo ahora en el archivo. Me voy para acá, bodega 2, igual suma. Sumamos el mes de enero. Sumamos el mes de febrero. Y sumamos el mes de marzo. Y hacemos lo mismo en la bodega 3. Ahí les dejo las funciones para que vayan comprobando que lo hicieron bien. Bien, voy a desarrollar el ejercicio en el archivo. Igual, suma, enero, igual, suma, febrero, igual, la suma de los datos de marzo. No se olviden cerrar con el paréntesis. Listo, hicimos nuestra primera parte. Hicimos los cálculos estadísticos por cada una de las bodegas en cada uno de los meses. ¿Bien? Voy a la PPT y veamos las siguientes instrucciones. Ah, perdón, ahí no. Acá. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es traer las sumas de ventas, perdón, del mes de enero de la bodega 1, de febrero de la bodega 1 y de marzo en la bodega 1 también. Entonces, hacemos lo que nosotros ya habíamos visto. Igual, bodega 1 y traigo las sumas del mes de enero. Ojo que aquí yo calculé, ya usé la función. Entonces yo me voy a traer solamente el resultado de la operación. Y aquí me trae el resultado. Si voy a la bodega 1, vemos que es el mismo precio. Bien, vamos a hacer lo mismo ahora con las sumas del mes de febrero. Igual, voy a la bodega 1 y cliqueo en la celda B12, en este caso, donde está el cálculo de las sumas del mes de febrero. Enter y listo.
igual, y voy a traer el resultado de las sumas del mes de marzo, que está aquí. Bien, Enter. Les voy a mostrar las funciones. En el primer caso, ahí sí. Voy a inflar un poquito. Ah, no me toma ahí. No, no me toma ahí. La bodega, decimos, igual, bodega 1, signo de exclamación, y señalo a la celda donde está ese resultado, que en este caso es la B11. En esa celda B11, nosotros acabamos de dejar la función que hace la sumatoria del mes de enero solamente en la bodega 1. O sea, no es necesario que yo solamente traiga celdas para yo aplicar la función en la hoja de resumen, sino que pude haber hecho el cálculo en la hoja, en este caso en la hoja de la bodega 1, y ese resultado lo puedo traer hacia la hoja de resumen. ¿Ya? Así es que pueden hacer las dos cosas. Bien, les voy a dejar ahí la otra función. En este caso es bodega 1, signo de exclamación, B12, porque ahí tengo las sumas del mes de febrero. Bien, y voy a mostrar la función. Voy a ampliar un poco el zoom para que lo vean mejor. Ahí sí. Para traerme las ventas del mes de marzo, bodega 1, signo de exclamación, B13. Bien. Vamos a hacer lo mismo para la bodega 2. Voy a ir a mirar en la bodega 2 cuál es el número de la celda donde está, las de enero. Serían la B11, B12 y B13 respectivamente. Entonces me vuelvo a la resumen. Igual voy a ir a la hoja bodega 2, signo de exclamación, y digito la celda donde se encuentra la suma de ventas del mes de enero. Ahí lo dejo para que lo puedan ver bien y también empiecen a tipear. Cuando estén listos, le dan Enter. Eso está bien, ¿ah? Porque acuérdense que esta bodega 2, el mes de enero había vendido 0. Igual, bodega 2, signo de exclamación, ahora sería en la celda B12. Cuando estén listos, Enter. Suma de ventas del mes de marzo, igual, de nuevo, bodega 2, signo de exclamación, B13. Enter y listo. Vamos con la bodega 3 y hacemos exactamente lo mismo. Voy a correr un poquito para acá. Igual entonces, ahora llamamos a la bodega 3, signo de exclamación, y llamamos a la celda B11 que también se encuentra en la misma posición, pero obviamente en la hoja de la bodega 3. No se olviden del signo de exclamación.
Enter, y vamos con el mes de febrero. Igual, bodega 3, signo de exclamación, B12. Esa es una gran ventaja cuando ustedes hacen las distintas hojas que manejan los mismos datos, ojalá en las mismas posiciones para que sea fácil de llamar, ¿ya? Si no, si están en distintas posiciones, tienen que, cuando digitan el signo igual, van a la hoja y cliquean sobre la o las celdas con las cuales quieran trabajar. Le damos Enter. Y por último, bodega 3, signo de exclamación, P13. ¿Bien? Perfecto. Al igual que en el ejemplo anterior, disminuir un poquito para que se vea bien. Al igual que en el ejemplo anterior, si se dan cuenta, si yo hago algún cambio en la bodega, por ejemplo, aquí en vez de ver vendido, voy a poner cantidades grandes para que se vea el cambio. 5 millones acá, 5 millones acá. Bien, si te fijas, ya se me actualizaron los datos acá. Y en consecuencia, todos los datos de la bodega 1 también se actualizaron. ¿Ya? Esa es una de las gracias de hacerlo de esta manera. ¿Bien? Voy a traer todos los datos que teníamos en cada bodega, ¿sí? Por ejemplo, voy a traer el producto, silla modelo A, pero al lado voy a hacer que aparezca la suma de las ventas de los 3 meses. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, yo quiero que aparezca el texto acá. Ya lo hicimos con los temas de los meses, pero aquí voy a poner en los textos. Por lo tanto, digitamos igual. Voy a la bodega 1 y cliqueo en la celda A4, donde aparece mi primer producto. Le damos Enter. Listo. Miren lo que estoy haciendo acá. Estoy arrastrando la función. O sea, el ir a buscar. ¿Se acuerdan cuando copiábamos y pegábamos funciones? Bueno, lo mismo pueden hacer acá. Voy a borrar. Hice ya la primera. Bien. Me voy a posicionar en la celda. Me voy a su rincón inferior derecho. Cuando mi mouse cambia al signo más negro que aparece allí, tomo y arrastro. Y listo. Entramos a la edición de cada celda y lo hizo solito. Se movió a través de las celdas, hacia abajo en este caso. Bien, muchas de las cosas que ya vimos en clases anteriores las estamos volviendo a aplicar en este punto. Bien, ahora hagamos de la silla modelo A de la bodega 1, hagamos la suma de lo que se vendió en enero, febrero y en marzo. Igual, invocamos a la función suma. Me voy a la hoja bodega 1 y marco los 3 elementos que quiero que sume. No se te olvide cerrar el paréntesis. Ojo que acá arriba está la función escrita, ¿ya?
Cuando hayan terminado, Enter. Se las voy a dejar aquí disponible para que la puedan ver. Igual, suma, bodega 1, signo de exclamación, B4, dos puntos, B4. Bien. Hagamos lo mismo para las sillas modelo B, que es el segundo elemento en cada bodega. Igual entonces, suma, en este caso es bodega 1, signo de exclamación, era de la B4, dos puntos, B4. Ah, no, perdón, no era B, era 5, perdón, en la siguiente fila. 5, 5, ahí sí, porque vamos bajando. ¿Ya? Voy a repetir el procedimiento, pero mirando en este caso los datos en la hoja bodega 1. Invoco la función suma, me cambio la hoja bodega 1 y selecciono del modelo B de la B5 a la D5. Cierro el paréntesis y le damos Enter. Y les dejo ahí a la vista la función que aplicamos. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Sí? Si te das cuenta, esta función se parece mucho, perdón, a la de acá. ¿Sí? Si yo pude arrastrar el llamado, en este caso la celda, ¿podría arrastrarla también la función? ¿Se podrá hacer? Sí, sí se puede. Recuerden que Excel le encanta, ¿cierto? Que podamos hacer las cosas fácil, ¿ya? Hagamos lo mismo acá. Igual, bodega 2 y el producto. Enter. Lo arrastramos y listo. Ahora estamos con la bodega 2, la hoja bodega 2. Hagamos la suma, ¿cierto? Para el primer elemento y después desplazamos la función al resto de las celdas. Igual, suma, abrimos paréntesis, bodega 2 y sumamos las ventas del modelo A, de la silla modelo A. Cierro paréntesis, Enter, listo. Y ahora, como están todos correlativos uno debajo del otro, arrastramos la función y magia, ya está todo escrito. Así que nos evitamos estar escribiendo tanto. Hasta en eso nos facilita la vida Excel. Bien. Lo mismo acá. P6. Aquí está con la fila 7. Con la fila 8. Con la fila 9. Son las mismas funciones, pero en este caso referenciando a filas que se encuentran en, perdón, a celdas que se encuentran en distintas filas. Bien. Repitamos el procedimiento en la bodega 3. Lo mismo. Igual, bodega 3, primer producto.
Enter. Lo arrastramos y nos traemos todos los productos. Como son todos los mismos estándares, estamos igual. Acá, en el total de ventas por producto, igual, suma. Y señalo en la hoja 3 las 3 celdas que quiero que se sumen, que en este caso van de la B4 a la D4. Enter. Y luego desplazamos la función y obtenemos ya todos los datos de resumen que necesitábamos. Bien. O sea, si en estas bodegas, aparte de agregar en los meses de enero, febrero y marzo, agregáramos el resto de los meses, podríamos hacer todo el resumen de los 4 trimestres asociados y, bueno, aquí yo hice solamente sumatoria, pero podríamos calcular promedio, encontrar la bodega que más productos vendió, un montón de datos estadísticos que también nos sirve también para manejar y observar los datos que tengo aquí a mi disposición, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué les pareció esta gracia que también hace Excel? ¿Lo conocían? ¿Habían trabajado con esto antes? Ok, claro. Dicen ¿Sí? que no. Ah, sí, ahí estás viendo, claro. Algo parecido, dice Claudia. Ya. ¿Cómo lo hacían, Claudia? A ver. Ah, ya. Ahí estoy viendo a la pasada porque se me borran al tiro los mensajes. Cuéntame. Sí, mira, dice que Lisette dice que en la suma de silla modelo A de bodega 1 da 15 millones. Eso está preguntando ahí. Ah, Sí, pero da acuérdate que 15 yo millones. cambié. Sí. Sí, no, que yo cambié datos. ¿Se acuerdan que aquí lo hice como para demostrar? Ahí yo cambié los datos. Así que sí, a ustedes les va a dar otro valor. Yo los cambié para dar un ejemplo. ¿Quieres que le preguntemos a Claudia a qué se refiere con algo parecido? ¿Ya? ¿Sí? Sí, podría ser como para... Sí. sí, ahí dice Lisette que, ok, gracias, con respecto... Luis dice ahí se lo había olvidado. Entonces, Claudia Hernández, voy a abrir ahí tu micrófono. Claudia Hernández. Ya, Claudia, puedes hablar. Hola. Hola, hola. Hola. Es que yo igual trabajo harto con Excel. Hago una planilla como todos los meses de gastos. Ya, perfecto. Entonces, como yo no pago, o sea, de mi trabajo, yo no pago todo con el mismo banco, como que pongo el total y al lado le pongo en qué banco va y después en base a eso hago la conciliación con la cartola. Y Perfecto. para ir a buscar los datos, yo el único dato que ocupo de otra hoja es el saldo anterior. Entonces ahí Ya. hacía eso de suma e iba a la otra hoja, eso, pero no sabía cómo copiar los nombres, eso lo encontré súper bueno. Sí, no, es súper práctico. Y en realidad les expliqué dos cosas súper puntuales acá, pero con esto van a tener una herramienta súper potente para poder ahí después hacer más cosas, ¿bien? Súper bueno. Sí, a mí igual me gustaría, como, porque yo también hago una planilla con las ventas diarias. Ujú. Y que hagan con diferentes, con transferencias, con cheque, con efectivo. Entonces también tengo una planillita Excel, pero yo no la encuentro tan práctica porque hago un día y al otro día no sé cuántas filas voy a usar, entonces le tengo que estar como cortando, achicando, y no es tan Ya. automático. Exacto, sí. Mira, para eso, bueno, ahí esas son funciones un poco más avanzadas. Hay unas funciones de búsqueda que son muy buenas
ya son del nivel de trabajar con base de datos. Eso, de hecho, ahí lo tenía yo proyectado para verlo en el otro nivel del Excel, porque tal como dices tú, claro, estas funciones dependen mucho de las referencias que yo le dé, pero hay Claro. otras funciones que en este caso actúan con los datos como si fuera una base de datos, o sea, no como si fuera, como es una base de datos, y es capaz de identificar de dónde hasta dónde van los elementos, ¿cierto? De hecho, Sí. cuando tú me dijiste eso de identificar qué tipo ¿cómo se llama?, de pago, ¿cierto? Fue, ¿ya? También hay funciones que te identifican, Claro, por porque ejemplo, eso yo lo hago manual. claro, Digamos, claro, yo le ingreso. eso se puede automatizar, pero súper fácil con estas funciones. De hecho, el contar sí, el sumar sí, también te pueden servir, ¿ah? Porque puedes ir Claro, mirando al lado qué dice, qué tipo de pago fue, y depende si corresponde, te lo agrega a la suma, si no, no. También lo claro. podrías usar así, pero hay otras que son mucho más poderosas, podríamos decir, y que te ayudan harto en ese tema del manejo de estas planillas. Sí. No, yo igual lo encuentro súper práctico Excel y igual encuentro que he aprendido hartas cosas que yo no sabía y repasado, como decía otra gente, otra ahí, repasar cosas que uno de repente aprendió y después nunca más aplicó y se lo olvidó. Claro, es que Excel así, como yo les digo, Excel tiene tantas cosas que de repente uno con el tiempo se olvida, hasta a mí me pasa, pues de repente depende de lo que voy enseñando, de repente, verdad que esto se hacía así, de ahí lo voy acoplando, pero es por un tema también de lo que uno va manejando constantemente, eso es lo bueno de Excel, que de acuerdo para lo que yo quiera me aprendo eso nomás y con eso trabajo y Excel trabaja un 100% con uno, sí, 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 Ya, ya, pues muchas muchas gracias, gracias. Claudia. Gracias, Claudia. Perfecto. Voy a volver a la PPT y vamos a jugar a otra cosa, ordenar y filtrar. Bien, está más que claro que muchas veces cuando tenemos nosotros muchos datos en una planilla, yo igual hemos trabajado con pocos datos estas hojas, pero cuando hay muchos datos, de repente necesito ordenarlos. Bien, por ejemplo, por orden alfabético del nombre de los clientes, o ya sea de la A a la Z o de la Z a la A. O numéricamente, ordenar por precios de menor a mayor o de mayor a menor. Ese tipo de filtros los vemos mucho en las aplicaciones web. Ya ahora último que está tan de moda comprar online, de repente uno se mete un catálogo. Ya imagínate, te quieres comprar, no sé, pues nos metemos a la página voy a buscar una que sea más amplia. Por ejemplo, estas tiendas de retail, el Falabella, el Ripley, cuando uno se mete a vitrinear virtualmente, ahora último, que es lo que más nos queda por último de consuelo. Fíjense que cuando uno hace una búsqueda, tiene una serie de filtros que te permiten organizar tu búsqueda. Bien, por ejemplo, yo entro al catálogo completo y veo, no sé, pues, veo ropa de hombre, de mujer, de niños, vemos belleza, vemos, no sé, pues, electrodomésticos, vemos todo el mundo digital, ¿cierto? Y empezamos a ver muchas cosas, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, voy y cliqueo, quiero ver tecnologías, clic. Y me aparece todo el mundo de tecnología, pero me aparece todo. Y de repente yo no quiero verlo todo, sino que quiero ver, no sé, pues quiero que comprarme un pendrive de tales características. Entonces yo puedo ir haciendo filtros. ¿Qué significa hacer un filtro? Significa que los datos que tiene disponible, que en este caso son muchos, yo los puedo ir ordenando de acuerdo a alguna característica, ¿cierto? Que a mí me interesa. Eso se le llama filtros. Bien. Por ejemplo, quiero filtrarlos por subcategoría. Bien. Por ejemplo, dentro de tecnologías tengo las subcategorías computadores, tablet, tengo accesorios. ¿Ya? Y ahí, de acuerdo a eso, yo puedo filtrar o mostrar de todo ese universo de datos solamente algunos que cumplan con algunas características. Bien, a eso le llamamos ordenar y filtrar. O sea, eso mismo que un programador web estuvo trabajando en ese catálogo, nosotros lo podemos también implementar en nuestro Excel. Bien, y para eso vamos ahí a usar, en este caso, la hoja que está al lado, datos de venta. Bien, y con ella vamos a trabajar. Cuando filtremos, no se vayan a asustar porque el filtro lo que hace es
ocultar lo que no te interesa, pero ocultar, no lo borra, ocultar y te muestra solamente lo que a ti te interesa, ¿ya? Es más que nada para tomar una decisión, para ver o centralizar la mirada, tu atención en algunos aspectos, ¿ya? Es bien interesante esta parte de los filtros. Bueno, ¿dónde están los filtros? Bueno, aquí puede ser que a algunos les aparezca en la pestaña de inicio y hay otros también que están en datos, ¿ah? Porque depende de la versión del Excel que tengamos, es donde va a aparecer. En el caso mío y en las versiones más recientes, en la pestaña de inicio, a la derecha está este símbolo, que hay una A, una Z al lado y un embudo, ¿ya? Eso es ordenar y filtrar. Ese icono, ese símbolo de un embudo, es universal ya. Cada vez que uno ve uno de esos embudos ya sabe que es filtro, ¿bien? Entonces, si yo me voy en la pestaña de inicio a la derecha, ¿cierto? Voy a encontrar este símbolo. Cuando tú lo cliqueas, se despliega este menú, este que está aquí. Y tenemos varias opciones. Bien, fíjate que estos de aquí, ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, ordena ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Ahora que aparezca una A y una Z, no es que sea solamente ordenamiento de palabras, sino que, por ejemplo, si la columna por la cual vas a ordenar son fechas, va a ordenar de la fecha más antigua hasta la más reciente, en el caso de la A a la Z, o sea, de menor a mayor. De la ZA es al revés, siempre de mayor a menor. En el caso de números, ahí está claro. De los números más pequeños hasta los números más grandes, la primera opción, y de los números más grandes a los más pequeños es la segunda opción, ¿ya? Así que ahí, bueno, ahí vamos a ir haciendo algunos ejercicios para que lo vayan ustedes ahí identificando. También está el orden personalizado, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Y también está la opción de filtro. Bien, y con esa vamos a trabajar también hoy día, porque es bien interesante y trae hartos elementos entretenidos con los cuales trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la hoja, en este caso, voy a moverme para acá, la hoja datos de venta. Bien, que en este momento allí solamente contiene datos. Puse varios datos ahí para que pudiéramos trabajar con ella. ¿Ya? Fíjense que ya estoy en la pestaña de inicio y aquí a la derecha está mi ordenar y filtrar. Al cliquear una vez, me muestra las opciones. ¿Bien? Y con eso vamos a hacer nuestro filtro. ¿Bien? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Se van a posicionar sobre cualquier parte de la tabla o si quieren la seleccionan completa o cualquiera. Bien, en ese caso me voy a posicionar aquí. ¿Ya? Voy a la opción de ordenar y filtrar y selecciono la opción filtro. Una vez. Clic. Y miren lo que pasó. Aparecieron esos cuadritos. Ese cuadrado con un triángulo, mire, patas arriba. ¿Bien? Eso significa que ya nuestra tabla tiene filtros. Bien, o sea que las puedo ordenar de acuerdo a lo que yo quiera mirar. Por ejemplo, si en este momento yo voy y me posiciono ahí en ese botoncito de despliegue de fecha, me aparece este cuadro y me va a preguntar, ¿cómo quieres ordenar las filas? En este caso, yo al entrar a la fecha, yo tengo la opción, por ejemplo, de ordenar todos los datos de la tabla por las fechas, de la más antigua a la más reciente o de la más reciente a la más antigua. ¿Ya? Bueno, esas son otras opciones, como no le hemos puesto color, de ahí después vamos a esos para un poquito más avanzados, ¿cierto? También acá, como esta fecha reconoce solo el Excel que son de tipos de datos fecha, me ofrece también estas posibilidades. Bien, que por ahora, ¿cierto? Por ser un curso nivel básico, vamos a dejarlo hasta acá nomás. Si quieren ahí después lo pueden explorar, pero igual eso requiere un poco más de explicación. Por acá tengo otro que es bien interesante. Bien, por ejemplo, si te fijas en este momento me está marcando que me está mostrando todos los meses que aparecen en esta sección. ¿Ya? Por ejemplo, aquí no están el mes de diciembre, no aparecen datos del mes de diciembre, por lo tanto no me los muestra.
Imagínate que yo no quiero verlo todo. Voy a clicar, le voy a quitar el clic. ¿Bien? Yo le digo, quiero ver enero, quiero ver abril y quiero ver junio. Y lo otro quiero que lo ocultes. Recuerden que no se ha desaparecido, lo ocultamos. Cuando estén OK, le dan a aceptar y magia, se escondieron los otros datos y solamente me muestra de enero, de abril y de junio. Nada más. Eso es para centrar mi atención sobre elementos específicos. ¿Bien? No se han borrado, no se asusten, ¿ya? No se asusten, están allí. Voy acá de nuevo, voy a desplegar. Fíjate que cambió el símbolo, ¿ah? Eso significa que hay un filtro que aplicamos por la fecha en este caso. Voy a desplegarlo de nuevo y le digo ya, ahora muéstrame todo de nuevo. Si cliqueo allí, le doy a aceptar y listo. Ahí me muestra todos los datos de nuevo. Estaban solamente ocultos, ¿bien? Y me estaba mostrando lo que yo le había pedido nomás. Si lo hacemos con el vendedor, fíjate acá, voy a desplegar de nuevo el botoncito. Después voy a ver eso del ordenamiento y voy a ver el tema del filtro acá. Ah, perdón, aquí los filtros de texto. Como reconoce, también aquí me ofrece otras opciones. Eso lo vamos a dejar para más adelante, pero esto es lo interesante también. Quiero ver solamente las ventas de Juan y de Paulina. Aceptamos y me muestra las ventas de Juan y de Paulina. ¿Bien? Le voy a quitar el filtro. Aceptamos. Lo mismo con las tiendas. Fíjense acá. Quiero que aparezca la tienda A, C y D. Aceptamos. Y de nuevo me filtra solamente lo que yo quiero ver, lo otro lo esconde. Esta parte es bien entretenida. Si quieren mezclar, por ejemplo, voy a mantener el filtro de las tiendas, pero además quiero que me muestre solamente lo de abril y de mayo. Aceptamos. Más me filtra. ¿Ya? Si quieren quitar los filtros, no se olviden y lo vuelven a aceptar todo y queda allí disponible. Bien. Ahora, también yo puedo ordenar, por ejemplo, imagínate, voy a ordenar por vendedor, perdón, por fechas. Bien. Si cliqueo en la primera, voy a ordenar de la fecha más antigua hasta la más reciente. Cliqueo y ahí aparecen todas las filas ordenadas de acuerdo al criterio de fecha. ¿Sí? Y así tú puedes ir jugando con el filtro que tú quieras aplicarle a tu tabla. ¿Bien? Esto también es bien bueno cuando tenemos muchos datos y queremos tomar decisiones. Ya queremos hacer una búsqueda rápida, estoy consultando algo rápido y con esto yo puedo hacer como una selección solamente de lo que yo necesito ver. ¿Ya? Ahí se los dejé explicado también en la PPT para que lo tengan ahí a modo de apunte. ¿Ya? Ahí se los fui dejando. Ah, también ustedes pueden borrar filtros que han hecho ahí en el mismo menú de la pestaña de inicio. Ya, voy a volver acá atrás. Bien, en este caso ahí tengo un filtro aplicado, me parece. Ordenamos y te fijas que si lo quiero borrar, lo borro desde acá. O lo borro como les mostraba recién. Bien, en este caso ya no hay filtro, así que no me ofrece borrarlo de nuevo. ¿Ya? Bueno, ahí, como ahí les puse ahí, este tema lo vamos a dejar para un nivel más avanzado, sobre todo los filtros de acuerdo al tipo de datos que haya. Hay filtros de fecha, filtros numéricos, filtros de texto. ¿Ya? Entonces ahí se pueden hacer como una selección de datos un poco más avanzada, ¿cierto? Si se fijan, ahí hay un montón de opciones. Se los dejo ahí por si quieren explorarlo, si quieren mirar ahí. Exacto. Sí, también se puede hacer. Claudia, sí, ahí le alcancé a ver la pregunta de Claudia. Sí, se puede hacer, Claudia. ¿Ya? Bien. Eso también ahí se los puse ahí. Ok. Lo otro interesante son los estilos de tablas.
Bien, para eso voy a usar, para no interferir con los datos, hice una copia de los mismos datos de venta. Bien, y esto es bien útil, porque hasta el momento yo les había mostrado si quiero marcar ¿cómo se llama? El encabezado, voy aquí al relleno, lo pinto, hago yo las líneas, etcétera. Recién les mostré cómo aplicar filtros, ¿ya? Pero ojo, Excel lo hace solo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a seleccionar mi tablita y voy a ir a esta parte de acá, donde dice inicio, estilos. Y voy a ir a la segunda opción, dar formato como tabla. Desplieguen y ojo, aparece una serie de estilos predeterminados, ¿ya? Cosa de que yo aquí tengo que elegir cuál es el color, cómo quiero que aparezca y lo va a hacer solo. Y además, no solamente se trata de una cara bonita, ¿cierto? Sino que además me va a aplicar los filtros. Viene listo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger este estilo. Cliqueo y me va a aparecer esta pequeña ventanita. Fíjate que ahí aparecieron las hormiguitas y me está indicando con lo que está trabajando. Y me hace algunas preguntas. ¿Dónde están los datos de la tabla? En este caso, desde la celda A1 a la celda E19. ¿Están ahí? Sí, están ahí. Y fíjate que hasta le puso los signos pesos delante de la columna y del número de fila para dejarlo fijo, para que eso no se nos vaya a correr. Lo otro que me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? En mi caso sí, sí los tiene. Ah, entonces lo dejo cliqueado. Si no los tuviera, entonces lo quito. Ya, pero en este caso lo tiene. Cuando ya estés listo o lista, damos en aceptar. Y listo. Ya apareció pintadito, ¿cierto? Con colores. Y lo otro importante es que los filtros ya están, ¿sí? Entonces ya viene predeterminado, viene listo. Bien. Además que, fíjense que cuando está en esta intercalación de colores, conviene harto porque con esos elementos nosotros podemos ir visualmente distinguiendo elementos. Bien. Por ejemplo, imagínate que aquí quiero aplicar un filtro con solamente... o no, mejor aún, quiero ordenar en este caso por vendedores, ¿ya? Ahí apliqué cualquier cosa, ahí, por vendedores, ahí. Bien, entonces se organizaron los datos de acuerdo a cada vendedor. ¿Te fijas? Ahí está cada uno de ellos, con sus resultados y con todos esos elementos. Bien, entonces los filtros y el ordenamiento me permiten hacer esto. Ahora, mejor aún si le doy el formato como tabla, porque allí además aprovecha de ver la parte de agradable, ¿cierto? De estar coloreando las celdas, las filas, etcétera. Eso de repente aburre, igual se puede hacer manual, pero te quita tiempo, ¿ya? Aquí el Excel, recuerden que esa es su principal función, liberarnos, ¿cierto?, de cosas complejas y centrarnos solamente en el análisis de los datos. Bien, voy a cambiarme para acá. Carolina, mira, acá Claudia nos pregunta, ¿puedo filtrar y sumar, pero Sí, sumaría solo el filtro o toda la fila? es que ahí depende de lo que quieras hacer. Si juega con los filtros, si puedes, o sea, tú puedes hacer la suma con respecto a los filtros que vayas haciendo. Y también juega con las filas, ya, o sea, tú lo que tú quieras, también lo puedes manejar. Pero eso ya es un poco más avanzado de realizar. ¿Bien? Bueno, aquí les dejé el paso a paso para que también lo vayan viendo y se acuerden después cómo ir trabajando. ¿Pueden borrar el estilo de una tabla? Sí. Bien, en este caso, yo tengo esta tabla, ¿ya? Si te fijas, cuando yo estoy aquí posicionada, me aparece una tabla, una pestaña nueva que se llama diseño de tabla. Bien, en diseño de tabla, aquí a la derecha, si tú despliegas, ¿cierto? Puedes ir jugando con los distintos estilos, también los puedes ir cambiando. ¿Ah? Si tú te posicionas encima, te va dando una vista previa para que vayan viendo ahí cómo lo quieren cambiar, qué quieren hacer, cómo quieren dejarlo. Por ejemplo, voy a dejar ahí, bien.
y podemos ahí rápidamente también observar cómo quedan estos elementos, ¿ya? Esta hoja de opciones bien completa, ¿eh? Eso también se queda para un nivel un poco más avanzado porque igual tiene hartos elementos con los cuales trabajar, ¿ya? De hecho, aquí este es como un primer paso al mundo de la organización de los datos, porque Excel siempre apoya el tema de cómo organizar los datos para poder después hacer análisis, ¿ya? Hacer investigación. Y también Excel ahí ya viene el otro concepto que a lo mejor por ahí lo han escuchado, el concepto de las tablas dinámicas, que las tablas dinámicas también trabajan los datos, los procesa y nos entrega un montón de información predeterminada que Excel va a ir observando qué tenemos en los datos y nos va sugiriendo, por un lado, cómo podemos presentarla para obtener más información a partir de los datos que tengo, o también yo puedo construir mi propia tabla dinámica. ¿Bien? Ok. Lo último que ya nos estaría quedando es la configuración para imprimir, ¿ya? Imprimir de repente en Excel es medio complicado, ¿ya? Porque igual como es una planilla grande de hojas, después cuando lo quiere ir a imprimir, generalmente ahí se desordenan los datos, ¿cierto? Como no tenemos, como en el caso del Word, que tenemos clarito, la misma interfaz me dice, esto es una hoja y esto va a aparecer cuando imprimas. En el caso del Excel no. Ya, entonces, de repente, ¿qué hago? Hemos hecho una planilla súper buena, está súper bien, pero cuando llega el momento de imprimir, cuando lo mandamos a imprimir, sale cualquier cosa. No sabemos de dónde salieron las cosas, como que está, parece como fuera un rompecabezas cuando imprime, ¿ya? Ahora, yo les voy a mostrar algo súper elemental, pero que es muy útil y les va a permitir, ¿cierto?, hacer una buena impresión como paso inicial, ¿cierto?, como para hacer una buena impresión y no generar errores. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a la pestaña Diseño de página o también Disposición de página, depende de la versión del Excel que tengan. Puede aparecer como diseño de página o disposición de página. En el 365, que es el que tengo yo en este momento, aparece como disposición de página. En otras versiones aparece diseño de página. ¿Bien? Me parece que la versión web también aparece como diseño de página. ¿Ya? Dirigirse al grupo, ajustar área de impresión. Bien, voy a ir haciéndolo acá. Entonces, me voy a ir aquí a mi pestaña de disposición de página. Bien, recuerden que en algunas otras versiones se llama diseño de página. Y voy al grupo que está aquí al centro, ajustar área de impresión. ¿Ya? Vamos a ajustar el ancho. Y le voy a decir que todo lo que yo tengo aquí dispuesto se ajuste a una página. Cuando lo imprima, el ancho, todo esto va a caber en una página. Bien, el ancho, solamente el ancho. Pero el alto no lo puedo restringir. Si yo le digo, ajústelo a una página y esto tiene, no sé, pues 150 líneas, la letra me va a quedar muy pequeñita. Entonces conviene dejar el alto automático. De esta manera, todos los datos que yo tenga en esta hoja, por ejemplo, van a aparecer ajustados el ancho a una hoja. Y si me convienen 3, 4 hojas, el Excel solito lo va a disponer y lo va a imprimir como hacia abajo. ¿Ya? Entonces se hace más fácil imprimir de esta manera. ¿Ya? Yo les aconsejo que como para aprender a imprimir, hagan estos pasos. Recuerden, disposición de página o diseño de página. Van acá, ajustar área de impresión, seleccionan ancho de una página y el alto automático. Para que se vaya ajustando depende de la cantidad de hojas que necesita y el Excel lo va viendo. ¿Bien? Pero lo importante es que sea una página de ancho. Ya, para que no nos quede así como rompecabezas, porque esta de repente como que cuadricula la hoja. Ya, entonces ahí se genera un poco de desorden. ¿Bien? Ok, alcanzamos súper bien con el tiempo. Eso era lo último, ¿cierto?, que yo tenía preparado para la clase de hoy, que son más que nada a modo de tips. Si se dan cuenta, partimos haciendo
una nueva funcionalidad que es muy útil, eso de traerme datos de otras hojas y presentar una hoja al estilo de resumen. Como decían algunos acá, se pueden hacer planillas de sueldo, ¿cierto? Planillas de pago, el mantener el stock, por ejemplo, de los productos en distintas bodegas o de distintos tipos de productos, etcétera. O sea, hay un montón de potenciales usos que le podemos dar a esa funcionalidad. Y ojo, usando las mismas funciones con las cuales estuvimos trabajando, la suma, el promedio, etcétera. Bien, y imagínense que ni siquiera aplicamos los conceptos del contar punto sí, el suma punto sí o el promedio punto sí, ¿ya? Así que ahí sí que da mucho más potencial y ahí da una forma de utilizarla mucho más profunda. También vimos después cómo ir trabajando, ¿cierto? Los filtros, el tema de ordenar datos. Ordenar datos y aplicar filtros sobre ellos me permite hacer algunas otras operatorias. Bien, aquí, por lo menos en este nivel inicial, se los mostré más que nada para ir observando. Cuando yo hago un filtrado, puedo aplicar uno o más filtros sobre mi tabla, me permite ir observando los datos que a mí me interesan y me sirven para, por ejemplo, tomar una decisión, ¿ya? O para hacer un gráfico. Más adelante, ¿cierto? Vamos a trabajar elementos también de los gráficos, ¿cierto? Que son súper útiles, que también a nivel visual me entregan información, ¿bien? Y también operatoria con estos elementos ya filtrados, como ahí nos hablaba Claudia, también se puede hacer, ¿ya? Y por último, la impresión, que de repente siempre para muchos es un dolor de cabeza la impresión. Esos tips pequeños que les di para imprimir, la verdad es que son bastante útiles y les permite a ustedes generar algo de muy buena calidad, ¿ya? En este punto yo les estoy proyectando aquí la página oficial de Microsoft con todo lo que es soporte. Ahí hay un montón de información, no solamente para el mundo de Excel, si de repente ahí también tienen dudas de Word, ¿cierto? PowerPoint, usos más avanzados, también encuentran un montón de información en la página oficial, en este caso de Microsoft. Bien, ahí les dejé el enlace y la imagen en este caso del sitio, ¿ya? Bueno, ahí les dejo una frase final, ¿cierto? Ahí en este caso del maestro Yoda, ¿cierto? Hacer o no hacer, no sirve intentar, solo hacer. Así que atrévanse. Todo el material que les dejamos acá está hecho para que practiquen, para que analicen y por sobre todo para que se atrevan a hacer cosas nuevas, ¿bien? Así como ustedes me preguntaban, ¿puedo hacer tal cosa? Pruébenlo. Y si te salió mal, no importa, investigalo, ¿ya? El Excel y todas las herramientas hoy en día que tenemos a nuestra disposición están hechas para eso, para que podamos explorar. Así que aventúrense porque van a obtener más conocimiento, ¿cierto? De lo que podemos aquí obtener solamente observando y viendo lo clásico, ¿ya? Un gusto haber estado con ustedes, ¿cierto? Y ahí voy a dejar a Patricio y están haciendo varias preguntas ahí que Patricio tiene más información acerca del tema, ¿ya? Sí, mira, dice muy bueno el taller, habrá otro, sí, efectivamente hay otro de Excel avanzado, así que tienes que estar ahí atento y siempre es importante que ustedes mantengan una comunicación con su coordinador o asistente de los centros de negocio. Es súper importante que ustedes mantengan esa conexión, pero está en el programa un curso de Excel avanzado, ¿sí? Que ya viene, por eso que esta es la versión básica. ¿Sí? Básica aplicada, después viene un curso de Excel avanzado, así que estén atentos y la misma profesora Carolina va a hacer ese curso, así que eh, eso es muy bueno también. Mira, acá están dando las gracias, dice todo perfecto, nos ayudó mucho, que eso es súper importante, esa es la idea. Muchas gracias, muy buena docente por Carolina, dice, y eso es verdad. Gracias Carolina, estuvo muy bueno todo, así que sí, efectivamente, muy bueno el curso, así que, pero viene más, o sea, en otra etapa, ¿cierto? Un Excel más avanzado, así que para que estén ahí todos atentos a la programación. Bien, buenísimo el curso, la docente excelente, me voy feliz, eso muy bueno, Fabiola, qué bueno. Isabel también, excelente la profe, muchas gracias, estaremos atentos al próximo Excel avanzado. Así es, Luis.
Genial, que muy satisfecho, con muchas ganas de seguir aprendiendo, feliz, qué bueno, que no, y ya anda. Muchas gracias también nos dice Miguel Soto. Mira qué bien. Claudia Hernández dice muy bien explicado, sí, eso es verdad. Y cuesta, ¿cierto? Así que muy bien. Eh, Qué bueno. Así que bueno, nos estamos despidiendo ya y ya la próxima semana ahí nos estaremos viendo. Bueno, estén atentos ahí el caso de las personas que están en Excel. También acá hay personas que están en marketing. Entonces, muchas gracias. Estuvo muy bueno el curso, profe. Muy buena forma de explicar. Gracias. Nos dice Daniela Delgado. Qué bien. Bueno, así que nos estamos viendo ya para continuar, ¿cierto? Con esta línea ya la próxima semana. Así que, insisto, para que ahí estén todos atentos a sus coordinadores, a sus asistentes de los centros de negocio, hablen con ellos, le van consultando a ellos la fecha, ¿cierto? Porque ellos les van a ir enviando también los links para que ustedes puedan acceder. Así que, bueno, por mi parte les agradezco, ¿cierto? Esta interacción y también nos vamos todos contentos porque ya están aprendiendo y me incluyo también. Yo siempre aprendo mucho en estos talleres. Así que esa es la idea, ir aprendiendo. Y bueno, y darle las gracias también a Carolina, ¿cierto? Porque explicó muy bien y lo hizo muy bien. Así que nuevamente muchas gracias a Carolina. Así que, bueno, Carolina, te dejo para que te despidas, ¿cierto? De los participantes y que estés muy bien. Ok, muchas gracias. Me alegro mucho de que, bueno, es uno como docente generalmente es lo que más uno se preocupa, ¿cierto, Patricia? Ahí Patricia me puede corroborar Sí, el tema verdad. del aprendizaje, el hacernos entender. Y más en el mundo informático que de repente hablamos de repente japonés, como dicen muchos, entonces más difícil se hace. Pero o sea, me quedo súper contenta con que hayan entendido bien y que les haya gustado el tema de la manera de explicar bien, pero lo quise hacer bien aplicado, ¿ya? Porque es la manera en que uno más aprende, ¿ya? Entonces, los estaría, ojalá a todos, verlos en un próximo curso. Ahí a Luis le digo, ahí vamos a ver el tema de la base de datos, ah, sí, ahí vamos a ver hartas cosas entretenidas y los voy a inducir, porque el mundo de la base de datos con Excel es muy grande, así que los voy a dar esos primeros pasos bien dados para que puedan después seguir aprendiendo estas herramientas tan importantes, ¿ya? Listo, un gusto haber estado este tiempo con ustedes y los espero en un futuro próximo, ¿cierto? Para continuar con nuestro aprendizaje. Nos vemos, que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao, chao. Ah, qué bueno, Silvia. Sí, de nada. Para eso estamos.